En primer lugar, les damos la bienvenida. Bueno, pues les damos la bienvenida a todos, a todas, a este Centro de Estudios Humanísticos, latitud grado 33.3, desde Arizona y desde la Ciudad de México. Tiene apagado su micrófono. Bueno, les damos la bienvenida a todos y a todas a este Centro de Estudios Humanísticos, latitud grado 33.3, desde Arizona y de la Ciudad de México en conjunto. Hoy tenemos una conferencia muy especial, muy interesante, muy profunda, con nuestro amigo aquí presente, Raúl Romaldo Cruz, quien es de Pueblo Yanga, Veracruz. Es del pueblo libre, el primer pueblo libre de América. A ver si nos explica un poquito. Él es ingeniero eléctrico del Instituto Politécnico Nacional y es miembro de la red GFU, Gran Fraternidad Universal, desde hace 25 años. También es instructor de yoga y de Taido. Es iniciado solar del 2º grado. Así que bienvenido, amigo Raúl, y estamos todos para ustedes a ver qué nos trae con este tema tan bonito que se llama Paralelismo de la Tradición. Adelante. Su micrófono. Raúl, está apagado su micrófono. Oh, sí. Muy buenas noches a todas, a todos. ¿Ahí ya me escuchan bien? Bastante bien. Gracias. Perfectamente, Raúl. Ya, gracias, Raúl. Buenas noches. Un saludo a todas, a todos. Qué gusto ver a muchos hermanos, hermanas. Agradecer a mi hermano Abel por su amabilidad en la presentación. Agradecer a nuestra querida hermana María Luisa Maceda. Es un gran gusto poder compartir. Para los que pertenecemos a la red GFU y a la Suprema Orden del Aquarius, sabemos y entendemos que no es fácil estudiar los propósitos psicológicos. En este caso, me han pedido que compartamos algo del propósito psicológico 2. Este propósito psicológico 2 habla precisamente del paralelismo entre la cultura hebraica y la escuela sánscrita. Algo muy bello, algo muy hermoso, porque bueno, pues de ahí emana gran parte de la sabiduría iniciática, la sabiduría cabalística, la sabiduría yoguística y todo lo que se refiere a iniciación. Me regreso un poquito porque mi hermano Abel pidió que aclarara un poquito lo del primer pueblo libre de América. Yo soy de ese pueblo de Yanga, Veracruz. En ese pueblo de Yanga, Veracruz, se gestó la primera rebelión en contra de la esclavitud en el año de 1596. Ahí llegó una tribu de esclavos negros, pura gente de sangre de mulata. Ellos venían de África, esclavizados por los españoles y los trajeron exclusivamente para empezar a lo que es el cultivo de la caña de azúcar en la región de Veracruz. Y dentro de esa tribu se trajeron al príncipe, el príncipe Yang Bará. Ese príncipe Yang Bará, al paso de los años, vio las inclemencias y las tormentosas vivencias a cómo trataban a su pueblo y algún día se decidió a liberar a su pueblo. Entonces se rebelaron en contra de los españoles, anduvieron huyendo por toda la zona montañosa de Veracruz, la zona montañosa de Oaxaca y la zona montañosa de Guerrero. Por eso es que cuando viaja uno por esos pueblos de la zona montañosa, se encuentra uno mucha gente de color porque gran parte de ellos son descendientes de esa tribu, de la tribu del príncipe Yang Bará. En 1610 le fue reconocido su libertad, les dieron el título de libertad, y en 1610
se formó ahí en el pueblo de Yanga esa población de puros descendientes de sangre africana. Entonces, pues imagínense, desde 1610 ya se hablaba de buscar la libertad. ¿Y qué tiene que ver esto con el propósito psicológico 2? Tiene mucho que ver porque precisamente nuestro muy sublime maestro avatar, doctor Serge Reynau de la Ferrier, hace una semblanza, hace ahí un antecedente de cómo estaban los tiempos y de cómo debían de estar ya, ¿verdad? De cómo ir actualizando lo que es la ciencia, lo que es la religión, lo que es precisamente los conocimientos iniciáticos y todo lo relacionado con el despertar de la conciencia de todos los pueblos. Ese despertar de conciencia de todos los pueblos implica el empezar a tener vivencias de responsabilidad, de compromiso, de alegría con la vida, de valorar más cada instante, cada momento de nuestra vida. Y ya ahí el maestro plantea precisamente los propósitos de la nueva humanidad y él empezó a establecer las bases. Disculpa, se le fue su imagen, no lo vemos. Sí. En un momentito, lo que pasa es que estoy viendo el código para entrar en la laptop y empezar a compartir pantalla. Permítanme un momento, ahorita. En un momentito restablezco la imagen. Y entonces, dentro de esa semblanza que va haciendo el maestro de la Ferrier, nos va introduciendo en lo que son las bases de la iniciación, las bases de la evolución y los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida cotidiana para lograr entender, comprender y vivenciar con esa nueva actitud, con esa nueva misión, con esa nueva tarea, con ese nuevo compromiso de entendernos primeramente como seres humanos y de ahí poder dar el salto al encuentro de nuestra conciencia divina, nuestra conciencia sagrada. Precisamente por eso él hace hincapié en unir lo que es la tradición de la cultura hebrea con la escuela sánscrita, porque la cultura hebrea se va mucho al estudio profundo de la conciencia, y la escuela sánscrita se va mucho al estudio profundo del cuerpo humano, para que al empezar a entender y comprender lo que son las energías que se desarrollan en el ser humano, podamos nosotros ir hilvanando, ir aplicando en la vida cotidiana los conocimientos que vayamos obteniendo. Ningún conocimiento o ningún conocimiento nos va a dar mayor beneficio que aquel que empecemos a aplicar. Entonces, en este propósito psicológico, el maestro nos plantea precisamente esos aspectos de profundo estudio, de profunda vivencia, con sus 4 aspectos de tesis, antitesis, síntesis y matesis. La matesis es el corolario final cuando empezamos a aplicar todo lo que vamos experimentando y todo lo que vamos estudiando y todo lo que vayamos investigando, que lo empecemos a aplicar en nuestra vida cotidiana. Voy a empezar a compartir pantallas para que vayamos tomándonos esa base del propósito psicológico número 2. En la introducción, el maestro de la Ferrier dice, ha llegado la época en que cada hombre realizará su verdadera misión sobre la tierra. Todos los seres humanos debemos unirnos, ¿sí? Porque la época crítica, la época convulsiva, la época de las divisiones religiosas o ideológicas o culturales o políticas van desapareciendo cada día más. Dice, y la humanidad se organiza para que un gobierno mundial que tendrá la cabeza, no a los políticos, no a los economistas, no a los religiosos, dice, sino a pedagogos,
psicólogos y grandes iniciados, grandes sabios, grandes eruditos, gente que cada día va perfeccionando su deseo de ser más humanitario, va entendiendo y va comprendiendo que en esta vida vamos de pasadita, y si vamos de pasadita, lo único que buscan es dejar huella, pero huella positiva, ¿sí? Dice que el verdadero objeto de la constitución de una misión pública, en este caso la Gran Fraternidad Universal, es capitalmente unir en un conjunto armonioso, en un conjunto hermanado, en un conjunto fraternal, todas las sectas religiosas o religiones, algunas son sectas, algunas son religiones, todos los grupos científicos, todas las asociaciones filosóficas, todas las asociaciones culturales y humanitarias, las sociedades artísticas, los movimientos esotéricos, en una palabra, todos los movimientos que participan en el despertar de conciencia, en todas las actividades de los nuevos tiempos que buscan estar en paz, estar en armonía, estar unidos, respetando, amando y cuidando a nuestra nave nodriza, que es la Madre Tierra. Entonces, actualmente lo que estamos buscando todas y todos es cada día entender a todas las religiones y estar unidos respetando todos los reinos que integran a nuestro sistema solar. Empezando, claro, por nuestra querida Madre Tierra, Gaia, Tonantzin, que es nuestra fuente de vida y vida en abundancia. Por eso el maestro aquí en el propósito psicológico dice, para el avance y la evolución de la humanidad en general, con una concepción de que no debe haber prejuicio de raza, color, creencia, secta, cultura, sexo, edad o nivel de comprensión. Por ello, todo se ha puesto en movimiento por la gran institución, incluyendo dar servicios sociales, que es lo que todos y cada uno de los miembros buscamos, servir sin esperar nada a cambio. Y algunos así ya llevan 40, 50 años, en mi caso 25 años, y aprendemos a ya no trabajar, a ya no sentir ese trabajo arduo, pesado, que es lo que significa la palabra de trabajo, ¿verdad? Dice, vas a realizar una actividad que te conduce a lo bajo. Primero, te representa trabas y segundo, te conduce a lo bajo. Y entonces, los miembros de la Suprema Orden del Aquarius y de la Red Gran Fraternidad Universal, lo que estamos buscando es la oportunidad de traltar, de servir, de dar algo de lo que la vida nos va dando, de lo que la gran fraternidad nos va enseñando, para que compartido con alegría, con gusto, con gozo y con amor, podamos poner una semillita de lo que algún día nuestro maestro, el sublime hermano mayor, puso una semillita en mi corazón. Y así con esa enseñanza vamos todas y todos compartiendo, unidos por ese objetivo, por esa tarea, por ese compromiso, por esa gran misión que se nos colocó en nuestras manos de ir mostrando los beneficios que recibimos al empezar a tratar con estos valores, con estos principios. Dice el maestro, por otra parte, escuelas que son de primaria importancia. Hay colegios de sabiduría que dan enseñanzas científicas, así como místicas, y también tocan los reinos del arte, Y aquí, en la próxima plática, podremos charlar de cómo nuestra cultura, después podríamos decir que sería el tema, lo que es la relación de las culturas hebraicas, la escuela sánscrita y las escuelas las escuelas prehispánicas, lo que fueron nuestras culturas autóctonas, los toltecas, los mayas, los aztecas, los mexicas, que también en el arte se distinguieron diríamos que desde esa influencia de raíces precolombinas. Todos los mexicanos sabemos lo que es servir, por eso cuando llega a existir alguna experiencia fuerte
en alguno de las ciudades, de los estados o de la capital de México, la gente se desborda y se une para ir a apoyar, para ir a rescatar, para ir a servir. Qué gran papel, qué gran ejemplo y qué gran tarea la que hemos mostrado al mundo cuando sufrimos alguna experiencia grave, porque ahí siempre estamos unidos. Y eso es una noble tarea y es de resaltar. Avanza el maestro diciendo, las iglesias cristianas no son las únicas que le permitieron hablar y expresar su mensaje en los púlpitos, en las reuniones. Dice, la religión budista, los templos brahmanes, los grupos israelitas, las sociedades musulmanas han facilitado grandemente la posibilidad de presentarles la religión universal, la tradición iniciática. Debo destacar la magnificencia de las recepciones que me fueron dadas en las logias francmasónicas, la Sociedad Teosófica, la Alianza Francesa y otros movimientos donde el maestro fue invitado en su visita a cada país. Claro que nuestro maestro, el doctor Sergio Renaud Laferrière, fue distinguido en varios países, fue llamado a emitir mensajes, incluyendo en algunos de los foros internacionales como la ONU o como la UNESCO. En alguno de esos foros estuvo el maestro, ya que él fue un científico reconocido. En este propósito psicológico avanza diciendo el papel de la Gran Fraternidad Universal, que es en un modo el Consejo Superior de diversas federaciones, iglesias, escuelas, grupos y movimientos que manifiestan el pensamiento humano. Es decir, que por ello la red Gran Fraternidad Universal no necesita registrarse como asociación religiosa, porque en sí no es religión. Es una asociación civil que busca elevar el nivel de conciencia de todos los seres humanos a partir de cambios en su vida cotidiana, planteando la posibilidad de que con esos cambios logremos el despertar de conciencia, el recuperar nuestros valores trascendentales, las cualidades, las virtudes, los dones del Padre que nos ha derramado en nosotros y ser cada día más la imagen y más la semejanza de ese gran creador, de ese gran universo, de esa gran madre tierra, de ese gran cosmos y de ese ser magnánimo, unigénito y misericordioso, que todo lo sabe, que todo lo puede y que todo lo ve. Y que si nosotros nos vamos recuperando en ese aspecto y nos vamos convirtiendo, responsabilizándonos, cultivando las disciplinas iniciáticas, responsabilizándonos en nuestras vivencias diarias, cuidando nuestra naturaleza. Y ese cuidado empieza desde la alimentación, porque precisamente en alguna de las frases es compartir por qué los cambios, porque se dice que estamos donde estamos, tenemos lo que tenemos y somos lo que somos. ¿Por qué? Por lo que hemos estado alimentando a nuestro estomaguito, por lo que hemos estado llevando a nuestra mente en pensamientos y por el círculo de amistad de las que nos hemos rodeado. Planteamientos que el muy sublime maestre da en el propósito psicológico, expresando que podemos llegar a donde queramos llegar, que podemos tener lo que queramos tener y podemos ser lo que queramos ser. ¿Cómo? Cambiando. No hay de otra, debo de cambiar. Y la gran pregunta es, bueno, ¿y qué cambio? Debo cambiar la forma en que estoy alimentando a mi estomaguito, porque hoy en día todas y todos sabemos que es un gran peligro comer por comer. Hay muchos aditivos, hay muchas hormonas, hay muchos químicos y hay muchos elementos que se están integrando en nuestros alimentos. Por eso es lo necesario es ser cada día más cuidadoso en la alimentación. Y entre menos dañemos a otros seres con lo que estamos alimentando a nuestro organismo, más sanos estaremos. Y al estar más sanos, podemos hablar de algo que ya tenemos, que es salud. Y al tener salud, entonces ya puedo compartir.
cambiando lo que estoy llevando a mi mente. ¿Y cómo voy a cambiarlo? Dándome cuenta de que la palabra pensamiento es una palabra muy dual, muy confusa, porque dice, voy a cuidar mi mente, pero con pensamientos. En realidad, la función de la mente no son los pensamientos. En realidad, la función de la mente es mentalizar, es imaginar, es visualizar. Porque cuando digo que la función de la mente son los pensamientos, entonces digo, pienso y miento. Pues qué palabra tan engañosa. Entonces yo les invito, hermanas, hermanos que están presentes, a que cuidemos esa palabrita y todas las que terminen en miento, como el sentimiento. ¿Qué es lo que estoy hablando con el sentimiento? Que tengo algo que siento, por ejemplo, enamoramiento, ¿no? Estoy enamorado, pero estoy preparado para mentir, para engañar, para falsear. Entonces, les invito a que cuidemos y cuando esas palabras lleguen y tenga yo que decir sentimiento, digo, los sentimientos del pasado, porque actualmente yo ya me manejo con puro senticierto. ¿Qué quiere decir? Algo que siento, pero que es verdad. Algo que siento, pero que me invita a acertar, a ser veraz, a manejarme con la verdad. Entonces, en los pensamientos son del pasado. Ahora lo actual, se lo recomiendo, es los pensaciertos. Voy a pensar en algo cierto. Y si quiero cambiar la palabra puede ser visualizar, imaginar o cognición. Cognición es una palabra que expresa claramente la función de la mente en el manejo de esas ideas. Y les puedo decir que en el propósito psicológico también el maestro nos habla de eso y ahorita vamos a ir viendo. Porque en realidad todo lo que pasa por nuestra mente, ¿qué creen? Tarde o temprano se manifiesta en mi vida cotidiana y en ese tarde o temprano que se manifiesta en mi vida cotidiana, a veces me asusto porque puedo decir, a ver, ¿por qué me agredieron? ¿Por qué me asaltaron en la calle? ¿Por qué me ven feo? ¿Por qué me rechazan? Porque necesito estar en paz con mi mente, porque necesito confiar, necesito tener fe, necesito estar más en sintonía en mis emociones, en mis senticiertos y en mis pensaciertos. Y cuando dentro de esos pensaciertos haya un pensamiento raro, grotesco, negativo, más vale que inmediatamente lo filtre y diga, te elimino y te rechazo y te mando directamente a la madre tierra, que es la que recibe todas las energías negativas. Y luego de ahí el cambio, entonces es cambio de alimentación, cambio de pensaciertos y cambio de amistades en el círculo de las amistades que me he rodeado. ¿Por qué? Porque en realidad sí juegan un papel importante las amistades de las que nos vamos rodeando, porque ustedes se darán cuenta que a veces cuidamos a nuestros hijos de algunos amigos o influencias negativas, amigos que nada más, como dicen, ninis, ¿verdad? Ni estudian ni trabajan, y que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Entonces aquí el maestro nos va dando esa posibilidad y lo más importante es que nos va a dar las bases porque dice, la meta primordial sigue siendo entonces amalgamar en un todo las muchas ideologías, no predicando un nuevo culto, sino enseñando a través de todas ellas y se respira el único ideal que es autorrealización. Por eso es que nosotros, como iniciados, como miembros de la red Gran Fraternidad Universal, tratamos de no seguir a un personaje. Seguimos un sendero, seguimos una enseñanza, seguimos una mística, seguimos unos valores, seguimos un camino. El camino de los Cristos, el sendero y el camino de los Budas, el sendero y el camino de los Quetzalcóatl. Eso es lo que nos dice el maestro. Y al estar siguiendo el camino
de los Cristos, el camino de los Budas, el camino de los Quetzalcóatl, a través de las enseñanzas que nos han transmitido nuestros maestres, el muy sublime maestre de la Ferrier y el muy sublime hermano mayor, no corremos ningún riesgo de darnos de topes en la pared porque seguimos sus enseñanzas. Ellos, como seres humanos, precisamente resaltan el deseo de que no los adoremos como personajes, porque ellos no vienen a imponer su imagen, no vienen a imponer su ideología, sino su enseñanza. Y eso es lo valioso en el sendero iniciático. Entonces, esta realización en sí misma es identificación, la unión completa del ser y por el ser por el ser, por lo cual los hombres han creado los más diversos ismos. A cada cual debe permitírsele el derecho a la creación mental, porque estas variadas manifestaciones son básicamente idénticas con símbolos comunes, pero cuya expresión en la forma lingüística de nuestros tiempos ha perdido su valor. Fíjense bien, en las expresiones lingüísticas de nuestro tiempo. Por eso lo importante de cuidar nuestra lengüita en lo que emite, en lo que expresa. ¿Por qué? Porque el verbo se hace carne y habita entre nosotros. Entonces, hay mensajes subliminales incluso en algunas canciones, que lo importante ahí es darse cuenta para no estar repitiéndola, como la de la primavera que cantaba Yuri. Imagínense esa palabra y primavera, cuando podemos decir bendita primavera, hermosa primavera, fantástica primavera, mágica primavera. Entonces, es cuidar el verbo, es cuidar las emociones, es cuidar los senticiertos, es cuidar los pensaciertos, para que vayamos cuidando, vayamos valorando y vayamos resaltando la calidad humana y la calidad del ser, porque el ser, como sabemos todas y todos, vive atrapado en nuestro cuerpo, y si no cuidamos el cuerpo no nos va a servir para realizar la gran tarea de recuperar nuestra naturaleza perdida como seres divinos, como seres espirituales, como seres en algún momento de nuestra evolución decidimos detenernos un momento aquí en la madre tierra. Hagan de cuenta que nosotros somos viajeros galácticos y íbamos en una gran nave nodriza, y en un momento determinado decidimos hacer un alto para bajar a la tierra, y se nos advirtió: vas a ir a la tierra, pero allá puedes quedar atrapado en el maya, en la imaginación, en la ensoñación, en el materialismo, en el poder, en el dinero, tantas cuestiones humanas que a veces nos agradan, ¿verdad? ¿Quién no quiere vestir un buen traje? ¿Quién no quiere hacer un buen viaje? ¿Quién no quiere tener sus propiedades? ¿Quién no quiere tener joyas, lujos, riquezas? Creo que todos. Y no es malo tenerlas, ¿eh? No es malo tenerlas. Es buenísimo. Lo importante es no materializarnos. Y para no materializarnos, podemos entonces compartirla. Podemos entonces poner a veces en juego esas capacidades que tenemos para darlas a algunas asociaciones de beneficio comunitario, lo que es donando a algunas asociaciones que se dedican a hacer el bien, o compartirlo simplemente con la familia. Eso es buenísimo. El propósito, continúa nuestro maestro y dice: cada uno ofreciendo de lo que posee, llegando a identificarse con su ser, ya no con el tener, fíjense. ¿Y cómo hacerle para lograr identificarme con el ser? Si el tener me tiene atrapado aún, ¿verdad? Bueno, es un camino suave, lento, paulatino, de iniciación. Quiere decir que todos los días tenemos la oportunidad de corregir algunos errores, de revisar cómo ando, y con la posibilidad de hacer esa transformación, esos cambios.
y por lo tanto con los demás, realizando al mismo tiempo que él es una parte de un gran cuerpo cósmico, un gran todo, una porción del vasto infinito, siendo verdaderamente este infinito campo en su misma esencia, es decir, el gran universo, esa gran galaxia en la cual nosotros somos viajeros galácticos. Y eso es lo bello. Dice nuestro maestre, ¿qué importan estas diferentes palabras expresando el mismo principio inteligente? Dios, Alá, Bhagavad Gita, el sustratum directivo no necesita calificación. ¿De qué importancia mayor o menor son las terminologías al hablar de vibración superior que permanece más allá del análisis y que solo puede ser realizada por cada uno en su momento? ¿Cuándo? Cuando cada uno lo va decidiendo, cuando cada uno va sintiendo ese llamado de su alma a recuperar la gran tarea que nos propusimos cuando descendimos de esa nave, que les decía, la nave nodriza, en la cual viajamos por todas las galaxias y que dijimos, vamos a ir a la madre tierra. Pero nos dijeron, sí, vas a ir, pero vas a ir a cumplir con esto y con esto, ¿verdad? Y vas a llegar a una familia humilde, vas a llegar a una, en mi caso, ¿verdad? Una familia de campesinos, una familia de escasos recursos, una familia en la cual tendrás muchas peripecias y muchas carencias. Y mi alma dijo, sí, sí voy, para aprender a valorar la cultura del esfuerzo, la cultura de traltar, la cultura de ir despertando suave y lentamente en ese pueblito lleno de eh, flora, lleno de fauna, lleno de semillas, granos, cereales y aprender a valorar la agricultura. ¿Se apagó el micrófono? En tal unidad con la ecología, con el medio ambiente, con los ríos, con los bosques. Y eso es lo que realmente nos está mostrando aquí el maestro. Dice además el maestro, dice, permítase a cada uno escoger la palabra de su preferencia. Yebet, Sebaot, Isguara, Gut, o bien naturaleza, átomo primario, fuerza original, para la comprensión del ego, el término, dice, el término de cefalagia se reduce a la expresión dolor de cabeza. El hecho sigue siendo el mismo, las condiciones no han cambiado, solo la terminología. En la aspiración a la evolución, el avance de cada cual no necesita ser consecutivo a las manifestaciones lexicológicas. Aunque entendemos esto y cada quien lo realice, aún retenemos dogmas, frases confeccionadas, concepciones preconcebidas, y el fanatismo aún está por ser combatido, porque es la forma tangible de la ignorancia. Esta parte es muy importante. ¿Qué significa fanatismo? El fanatismo genera ceguera espiritual. Y para serles franco, yo por eso me alejé de la religión a la cual yo pertenecía, porque sí hay mucho fanatismo y se nos invita mucho a esa parte de creer por creer y de no polemizar y de no discutir. Sabemos que en el camino de iniciación también puede haber fanatismo y ahí lo observamos cuando nosotros admirando a los personajes, siguiendo a humano, que al ser humano, todas y todos tenemos defectos, muchas cualidades, pero también muchas cosas que superar, muchas pruebas, muchas eh, aspectos de emociones, vivencias, experiencias, el carácter, por ejemplo, eh, las tristezas, las angustias, cuántas cosas vamos los seres humanos pasando. Y cuando nosotros nos entregamos o seguimos a un ser humano, por muy elevado que esté, corremos el riesgo de que algún día nos defraude, nos decepcione o simplemente nos haga algo que no esperábamos. Y entonces por eso es que al no seguir algún personaje,
no corremos el riesgo de caer en fanatismos porque estamos siguiendo ese sendero de realización, ese sendero de plenitud y esa autorrealización. Dice el maestre, creerlo todo o negarlo todo. Son dos fórmulas muy simples que nos ahorran la necesidad de pensar. Dijo el gran pensador, precisamente debemos estudiar, analizar, extraer, comparar y entonces pensar. Esta es la característica que hace al hombre diferente del animal. Fíjense, pensar, ¿sí? Nada más pensar. No dice pensamiento, ¿verdad? Dice pensar, visualizar, imaginar. De hecho, por eso es que hoy en día uno de los peligros con nuestros jóvenes son los famosos, las tablets, los celulares. ¿Por qué? Porque ahí tienen muchos juegos los niños, ya no imaginan, ya no son creativos, ya no practican esa capacidad de poner la mente a generar ideas, a tener nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevos sueños, sino que todo se va ya en un juego prediseñado y que los va llevando por aspectos de estar sometidos, diría yo esclavizados, se oye muy fuerte, pero sí apegados a ese celular. Y todo eso es fanatismo. Y todo eso genera ceguera, ceguera espiritual. Por eso es que la iniciación nos invita a la realización completa día a día, eh, al 100% de la capacidad de actuar, de experimentar, de esa emoción, de esas energías que tenemos todos los seres humanos, irlas tomando en cuenta, irlas hilvanando, irlas valorando. ¿Cuántas cosas hay que a veces no valoro y las tengo? Y ya que las perdí, entonces digo, ah, perdí y ahora sí lo hubiera querido disfrutar, ¿verdad? Entonces, para no caer en eso, lo mejor es evitar el fanatismo en todos los aspectos. Dice el maestre, pero ciencia y religión no pueden ser reconciliadas una con la otra, o por lo menos no pueden mezclarse. Muy cierto, pero ellas pueden complementarse. Ciencia es el detalle del análisis, el estudio profundo de hechos conocidos, así como la investigación para establecer nuevos conceptos. La religión es tal vez un principio metafísico, pero cuya subjetividad puede ser muy fácilmente hacerse concreta, como varias teorías han pasado a ser leyes en la época actual. Micrófono apagado. Debe ser el complemento de la religión, el sistema pasivo con una actitud negativa. Razón e intuición, análisis e imaginación. Fíjense, valores y cualidades y virtudes superiores, ¿sí? La intuición, ¿cómo desarrollamos la intuición? El análisis y la imaginación, ¿cómo debemos nosotros día a día tener en nuestra mente, en vez de aspectos negativos, tristeza, celos, egoísmo, frustraciones, odio, rencores, cómo lograr detectar que mi mente se eleve a esa capacidad de traaltar para lograr tener en la imaginación puras cosas bellas, puras cosas hermosas, puras cosas fantásticas, puras cosas mágicas. Y más temprano que tarde se empezarán a manifestar en nuestra vida cotidiana como por arte de magia. Sencillamente porque estamos cuidando esa capacidad creativa generadora de vida y vida en abundancia con la imaginación. Sigue el maestro diciendo, lo concreto y lo abstracto. Justamente, dice, los alquimistas realizaban esa capacidad hermética. Dice, y es por el dominio de estas dos polaridades que el ser humano puede lograr su verdadera expresión. Necesitamos un poco más de saber filosófico en nuestras ciencias y un poco más de métodos científicos en nuestras aspiraciones religiosas. Hasta aquí vamos avanzando. El maestre de la Ferrier, más adelante, nos empieza a hacer un análisis profundo precisamente de las enseñanzas de la cultura hebraica,
y de la escuela sánscrita. En lo que es la cultura sánscrita, bueno, pues todo lo que nos viene de esa parte es el yoguismo. Antes diríamos el yoga. El maestro cambió esa terminología del yoga y lo transformó en yoguismo, porque en realidad el maestre se dio cuenta con su alta capacidad de sabiduría que cuando nosotros entramos al nivel de yoga, que viene del término yuk, que significa yugo, eh, unión, yugo, unión, despertar, enlazar la parte humana con la parte divina. Y que no nada más lo que conocemos nosotros como yoga nos conduce a esa unidad. Cuando entendemos y comprendemos la capacidad que tenemos los seres humanos de también realizar las cosas con entrega, estando en el presente, en emoción, sentimiento que se vuelve senticierto y pensamiento que se vuelve pensacierto, en ese momento estamos con las tres potencias del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que habita, late y palpita en todos y cada uno de los seres humanos que somos hijos e hijas de Dios, hijos e hijas del Creador, que somos hechos con esa imagen y esa semejanza. Y entonces, lo único que se debe tener ese deseo de aprender a estar justamente en ese cuerpo, en esa mente y en esa emoción, en el eterno presente. Y como estoy en el eterno presente, en ese momento estoy con la posibilidad de estar en unidad con el ser. Porque de lo contrario, entonces estoy dividido y mi cuerpo puede estar aquí con ustedes, pero mi mente puede estar por otro lado y la mente es muy fugaz. Entonces, si algo aprendemos con el yoga es a vivir en todo momento, cada instante, cada momento entregado con los propósitos del alma, con los tres aspectos que maneja, en este caso, el arquetipo del mago. Primeramente, todo lo que decíamos, todos los objetivos, todas las metas, todos los proyectos, generarlos en presente. Segundo aspecto, que sean positivos, en presente y positivos. Y tercer aspecto, que sean precisos. Entonces nosotros, al estar en esa calidad de unidad con el Creador, con el Padre, con el Ser Supremo, y si estamos reuniendo esos aspectos del alma, tengan por seguro que todo lo que vamos a estar pidiendo con nuestra mente se va a realizar, porque están cumpliendo con esos valores importantes de emoción, senticierto y pensacierto, y están en presente, están en positivo y son precisos. ¿Qué quiere decir? Bien definidos, con color, tono, textura, sabor, y ya está, vibro de esa emoción de decir, ya estoy en tal lugar si voy a realizar un viaje, o ya estoy saboreando un exquisito y delicioso manjar, o ya estoy en una convivencia fraterna, bella, hermosa, o bailando, o danzando, o cantando, lo que cada uno desee, ¿sí? Y eso nos da la posibilidad de lograr estar en el yug, en el yoga, en esa unidad. Y por la parte de la cultura hebrea, nosotros lo que tenemos es la enseñanza de todo el saber cabalístico, lo que es el árbol de la vida, los 22 senderos de ese árbol, los 22 senderos de ese árbol de la vida sefirótico. Y el maestre de la Ferrer por aquí nos habla precisamente de que en las enseñanzas de la Torá se habla muy bien de que el creador de todo lo que es solo utilizó 3 letras madres, 3 letras madres, ¿sí? Que es Alet, Men y Chin. Esas 3 letras madres son las que han generado todo lo que vemos, todo lo que vivimos, todo lo que entendemos, todo lo que saboreamos. Dice el maestre, en el capítulo 1, versículo 3, dice, existen 22 letras fundamentales. De esas 3 son letras madres,
Alet, Men y Chin, que corresponden al platillo del mérito, corresponden al platillo del demérito y corresponden a la balanza de la ley que equilibra los dos primeros. 7 letras dobles. ¿Cuáles son esas 7 letras dobles? Bet, Gimel, Dalet, Kat, Pe y Resh. Cabe mencionar, Tau también. Cabe mencionar que cada una de estas letras tiene un símbolo, tiene un significado y tiene un poder. Entonces, cuando se estudia lo que es el alfabeto hebreo, se nos comparte qué significa cada letra y cómo la podemos utilizar en nuestra vida cotidiana. Hay algunas letras que nos ayudan a resolver aspectos de carácter, de temperamento, aspectos incluso de economía, incluso de malas vibras, por no decir chamanismo, brujería o cosas de esas, ¿no? Cada una de esas letras tiene una vibración, tiene una relación directa con la numerología. El maestro nos da una descripción muy detallada de todo lo que eh, lleva cada letra de enseñanza y de numerología. Dice que corresponden a la vida. En la vida corresponden a la paz, la sabiduría, la riqueza, la posteridad, el favor y la dominación. Hay 12 letras sencillas y son G, Baal, Sajin, Het, Tet, Yod, Lamed, Noum, Samech, Hajin, Sade y Kod, que corresponden, fíjense bien lo que el maestro llegó a estudiar, a lo que corresponde cada letra. Dice, corresponden a la vista, corresponden al oído, corresponden al olfato, corresponden a la palabra, a la nutrición, a la cohabitación, a la acción, a la marcha, a la cólera, a la risa, al pensacierto y al sueño, al sueño. Dice, volveremos a tratar sobre el valor numérico de estas letras, pero antes mencionaremos que las letras hebreas tienen un valor de consonantes y nunca de vocales. Una puntuación llamada masorética permite una vocalización involutiva de la escritura. Entonces, como se dan cuenta, el alfabeto hebreo encierra mucho misterio, mucha magia, mucho poder y mucho que aprender. Por algo están también los 72 nombres sagrados de Dios que emanan precisamente de esa cultura, de la cultura hebrea. Dice el maestro, el principio fundamental de la Cábala que está inscrito en el Zohar, dice, todo lo que está en la tierra está también en el cielo, y no hay cosa por exigua o mínima que sea en el mundo que no dependa de su parecido que está en el cielo. El mundo inferior es la imagen del mundo superior. Y aquí nos vamos a detener un poquito porque en esta parte que el maestre escribió muchas décadas antes, por ahí de 1956, 58, 60, fue comprobado esta parte. Fíjense bien, lo voy a volver a leer. Dice, todo lo que está en la tierra está también en el cielo. Y no hay cosa por exigua o mínima que sea en el mundo que no dependa de su parecido que está en el cielo. El mundo inferior es la imagen del mundo superior. Entonces, ¿qué nos dice? Que cada uno de nosotros, cada una de las chicas, cada uno de los chicos que ahora estamos en esta experiencia humana, tenemos exactamente a alguien, ¿sí? A alguien que es idéntico a nosotros, pero que está en el cielo, ¿sí? Y resulta que por ahí de la década de los 70 hay un gran personaje, un científico, un biólogo físico, que descubrió lo que es la ley del desdoblamiento del tiempo. Y en esta parte de la ley del desdoblamiento del tiempo va muy de la mano con lo que nos está transmitiendo el maestre de la Ferrier en este propósito. Entonces voy a ver para compartir pantalla y poder
y poder compartirles este video. Está muy interesante. Permítanme tantito. También en lo que son las 3 letras madres, Aleph, Men y Shin, en lo que abro aquí la laptop. Aleph, Men y Shin, les recomiendo y voy a compartirles también una parte muy hermosa, muy bella de lo que es el libro El Código de Dios. Resulta que en este libro del Código de Dios, el escritor Greg Braden va haciendo una investigación profunda de las 3 letras madres, Aleph, Men y Shin. Y entonces, dentro de las investigaciones, descubre que Aleph, Men y Shin son las 3 letras madres y una es la reina del aire, Aleph. Men, la reina del agua. Y Shin, la reina del fuego, que también se expresa en el libro mencionado, que ahorita se me fue. Y entonces esas 3 letras madres son con las que el creador va haciendo todo lo que conocemos, todo lo que vemos, todo lo que existe. Y es muy interesante porque en la medida en que va avanzando el escritor, lo va relacionando precisamente con la numerología y lo va relacionando con la química. Y primeramente dentro de lo que es precisamente el Zohar, se habla de un mundo de caos y un mundo del orden. Y entonces el escritor se da cuenta y descubre que dentro del universo del caos, Aleph, Men y Shin jugaron un papel importante como agua, como aire y como fuego. Y ustedes saben que cuando nosotros por algún motivo dejamos una cubetita de agua expuesta al sol y expuesta al aire, ¿qué es lo que ocurre? Se genera vida, ¿verdad? A los 15 días, a los 20 días ya andan unos bichitos ahí que les llamamos alfilerillos o les llamamos de varias formas, ¿no? Pero ya hay vida porque de ahí evolucionamos todas y todos, ¿verdad? Entonces, ahí se comprueba que Aleph, Men y Shin son la base de todo lo que es, de todo lo que ha sido y de todo lo que será. Es hermoso estudiar esa parte del código de Dios porque precisamente hay otra parte en donde nos da los números y Aleph, como todos sabemos, pues corresponde al número 1. Aleph, Men corresponde al número 5 y Shin corresponde al número 6. Porque en otra relación que va dando el escritor, cuando dice el mundo del orden, en el mundo del orden aparece lo que es Yod Hebaut He, que es el nombre que todos sabemos que es el verdadero, bueno, uno de los nombres originales de Dios, ¿verdad? Uno de los nombres originales de Dios. En el Yod Hebaut He hay oculto ese gran misterio precisamente de el nombre de Dios y a partir de la numerología también descubrimos que es el número 26 el que aparece con el Yod Hebaut He, porque el Yod vale 10, el He vale 5, el Bau vale 6 y el G otro 5. Entonces 10 y 5, 15 y 6, 21 y 5, 26, ¿verdad? Total que ahí el escritor en ese libro va descubriendo todos esos secretos y nos invita precisamente a ir reflexionando, meditando y deduciendo, descubriendo esas claves de Dios. En un siguiente punto de esos 4 números de esos 3 números que es el 1, que es el Aleph, el 5 y el 6, lo relaciona con la tabla periódica de los elementos. Y todos sabemos que en el 1 tenemos el hidrógeno, que en el 5 tenemos el nitrógeno y que en el 6 tenemos el oxígeno.
Y al combinar, fíjense bien, al combinar esos valores de 1, de 5 y de 6, se descubre o se descubre o se deduce el siguiente elemento. ¿Cuál es el siguiente elemento que da forma, que da vida? Es el carbono, ¿sí? Y entonces a partir del carbono, pues empiezan a ocurrir todo, ¿sí? Todo lo que conocemos en este mundo de la tercera dimensión, en este mundo de los 4 elementos de la madre naturaleza, pero algo que fue de años, ahí el escritor lo va deduciendo, lo va generando, y hasta que llega a la relación con el ADN, a la relación total con el ADN, ¿sí? Entonces sí es muy interesante, sí es muy bello el ver que el maestre, todo lo que planteó en el propósito psicológico, hoy la ciencia ya lo está comprobando. Hoy la ciencia lo demuestra y hoy la ciencia lo vivencia. Entonces, pues tengámoslo presente, porque de ahí, en lo que es el ADN, observó el científico que los 4 aminoácidos esenciales que integran nuestro ADN emiten un mensaje, y es que todos los seres humanos estamos unidos, ¿sí?, por la magia y por el amor del Creador, que todos los seres humanos tenemos en nuestro ADN esa capacidad de vibrar con los valores universales, de vibrar con la armonía, con la paz, con la belleza y con el amor, ¿sí? Entonces, tengo problemas ahorita con el Zoom. Yo ya había hecho pruebas hace rato, pero ahorita no sé qué pasa. Entonces, es muy importante esta parte de entender y comprender lo que la escuela hebraica, lo que la cultura hebraica nos ha transmitido, nos ha heredado, que nos va a conducir a esa conciencia del ser, a esa conciencia de como seres humanos, estar más en paz, más en armonía, estar atentos, conscientes. En esta parte de la ley del desdoblamiento del tiempo que les iba a pasar el video, el gran científico francés, por cierto, a propósito de que el maestre de la Ferrier también es francés, se llama Jean-Pierre Garnier Mallet. Ese científico, por ahí en la década de los 70, descubrió esta ley, la ley del desdoblamiento del tiempo. ¿En qué consiste? En que él precisamente descubrió que todos los seres humanos y todo lo que existe en la Tierra tiene un doble, pero dice él, un doble cuántico, un doble etérico, un doble espiritual, un doble energético. Y entonces, sus conclusiones de esta investigación es de que el presente, el pasado y el futuro no es que no existan, existen justamente en el aquí, en el ahora, simultáneamente. Y lo único que los diferencia es su frecuencia, es su vibración y es su energía. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos nuestro gemelo cuántico, nuestro gemelo cósmico, nuestro gemelo divino, nuestro gemelo espiritual, dice él, nos da la posibilidad de en cada momento que nos sintamos solos, nos conectemos con ese gran gemelo que está para servirnos, pero que anda muy acelerado. Hizo pruebas y comprobó con varias experiencias el científico que es posible resolver cualquier aspecto de la vida cotidiana pidiendo el apoyo de nuestro gemelo espiritual, de nuestro gemelo cósmico, de nuestro gemelo cuántico. Y como es cuántico, se mueve hacia el pasado,
está en el presente o puede estar hacia el futuro. Pero en el presente solo hay un momentito en el que, ahora sí que en el que está, o en el que viene, o en el que llega. Y ahí es donde está el meollo, la parte medular, la parte más importante para ponerlo en práctica, que tampoco es nada sencillo, porque imagínense, de todo lo que descubrió de que el presente, el pasado y el futuro existen en forma simultánea, en el aquí y en el ahora, pero lo único que los diferencia es la frecuencia. Y entonces de ahí parte para poder sanar aspectos del pasado que me están atrofiando, que me están dañando, que me están perjudicando en mi vida cotidiana. Y lo único que debo de hacer es entrar dentro de ese nivel de conciencia para ir al pasado, resolver el problema de cómo fue y decirle cómo quiero que sea. Y en ese cómo quiero que sea, vengo al presente y me doy cuenta de que se va a resolver eso del pasado. Un traumatismo, una fobia, un miedo, en el alma, se puede resolver con esa herramienta. Y algo del futuro, pues también, ¿por qué? Porque nuestro gemelo cuántico anda, pero muy acelerado. Y si lo enviamos, él anda en 1, 2, 3, 4, 5 años adelantado, él ya sabe lo que va a ocurrir en 3, 4, 5, 6, 10 años. Pero viene y me lo quiere decir y yo no le escucho, porque ando en mis compromisos, porque ando distraído, porque no sabía que existe esa gran posibilidad o ese gran gemelo que es mi hermano del alma, que soy yo mismo, pero vibrando en esa energía cuántica. Y entonces, para no quedar a medias, él descubrió, y les voy a decir lo que descubrió, en qué momento llega a ese gemelo cuántico. Ese gemelo es, lo primero que recomienda es cuando vamos a dormir, tomarnos un vasito de agua, entrar en una meditación de 2, 3 minutos de reflexionar qué hice durante el día y en esos aspectos que traiga yo pendientes, preocupaciones, algún compromiso, algún conflicto, algo de que me quite el sueño, entonces en ese momento traerlo, hacerlo consciente, tomarme mi vasito de agua y prepararme para ir a dormir. Porque cuando estamos ya a la hora de conciliar el sueño y en el umbral, fíjense bien, en el umbral, es un segundo el que tenemos, en el que tenemos a la disposición a ese gemelo cuántico. ¿Sí? Es un segundito. Entonces, en ese segundito, yo debo decirle a mi gemelo cuántico esos pendientes. Decirle, ¿sabes qué, gemelo? ¿O sabes qué, espíritu? ¿O sabes qué, alma? ¿O sabes qué, mi yo mismo? Te encargo esto, esto y esto. A la hora de que ya estoy a punto de pasar a quedarme dormido. Entonces, como se dan cuenta, requiere de mucha atención, requiere de mucho deseo para decírselo, ¿sí? Para que él se encargue de resolver ese asunto, ese aspecto, ¿sí? Bueno, hasta aquí, ¿algún comentario, alguna duda? Voy a tratar de poner el video por el celular, a ver si lo alcanzan a ver. Abro el derecho de palabra para ver algún comentario, alguna inquietud, alguna duda. Les escucho. Raúl, buenas noches, me da mucho gusto verte. Tu plática estuvo excepcional. Te mando mis saludos y mi felicitación. Muchas gracias por todo. Gracias. ¿Alguien más, chicas, chicos? Sí, buenas noches, Raúl. Una Hola, disculpa hola. que llegué tarde, pero no, se me bloqueó donde tenía la información en el WhatsApp para ver la clave. Ajá. Y luego tengo una hora más adelante y se me fue, creí que me equivoqué de hora. Sí, no se preocupen, ya luego pasa No, eso. nada más es todo lo que tengo que hacer para
para contactar a mi gemelo cósmico cuántico. Sí, ese gemelo es el punto único en el que nosotros tenemos acceso en lo que vamos comprendiendo y entendiendo la disponibilidad y esa herramienta. Ya cuando ya la vayamos tomando como algo habitual, pudiera ser que durante el día, nomás con una meditación, lo contactemos. Pero para empezar a conocerlo, para empezar a recibir su auxilio, lo único que necesitamos es en la noche, al ir a dormir, saber lo que le voy a pedir. Hagan de cuenta que vamos a tener una entrevista con el presidente López Obrador, que es muy humanista. O vamos a tener una entrevista con el Papa, que también es muy humanitario. Y que nosotros vamos emocionados, ¿verdad? Entonces, nuestro gemelo cuántico es capaz de resolver cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. Lo único que debemos hacer es darle la petición en ese momento del umbral de vigilia al sueño. Es decir, cuando voy apenas a quedarme dormido y ya me voy a quedar ahí, le digo, haz esto, ayúdame en esto, te encargo esto. Y claro, con eso nos va a atender, porque es nuestro propio espíritu, es nuestra propia conciencia, es nuestra propia alma. Y nuestro espíritu sabemos que goza de esas tres cualidades de Dios, de omnipotencia, de omnisciencia y de omnipresencia. Todo lo ve, todo lo puede y todo lo sabe. Entonces, bajo esa línea, pues es lo único que nos recomienda el doctor Jean-Pierre Garnier Mallet, ¿sí? Que le pidamos en ese momento y que nos olvidemos ya del asunto porque con eso se va a resolver, ¿sí? Gracias, Raúl, gracias, hermano, de veras agradecida. Sí, hermanita, que Dios la bendiga, me da gusto verla. Gracias, ¿Alguien más? igualmente. Si no, vamos a poner el video, a ver si se escucha, porque lo voy a poner en el celular. ¿Sí? A ver si se ve. Y su comité científico la han validado publicándola en su volumen del año 2006. Estamos hablando de que hay un respaldo científico para esta teoría. Ahora, en su libro, Cambia tu futuro por las aperturas temporales, esta es la portada del libro, ahí explica varios de estos conceptos, los explica con bastante claridad. Básicamente en 1966, este físico de mecánica de los fluidos sorprendió a la comunidad científica cuando publica un artículo en la Academia de Ciencias de París acerca de este tópico. En el año 88 hace un asombroso descubrimiento relacionado con las propiedades del tiempo. Cómo podía nuestra conciencia saltar de una posición a otra, futuro, pasado y presente. Ahora, publicada su teoría entre 1988 y el 2006, su teoría acerca del desdoblamiento del tiempo ofrece primicias científicas, pero también permite explicar el mecanismo de la vida, de nuestros pensamientos y de cómo usar lo mejor de nuestra intuición y premoniciones, lo que el desdoblamiento del tiempo pone a nuestra disposición en todo momento. Simplificando, vamos a decir que esta teoría que originalmente se aplicó a la mecánica de los fluidos, luego se extendió a la idea de que el pensamiento humano funciona también, nuestra conciencia se mueve como un fluido. Así que, partiendo de esa aplicación en que él encuentra estas fórmulas que al final permiten explicar la manera como interactuamos con los diferentes tiempos. Lo que la teoría afirma, y esto es un poco complicado, se va a entender más adelante, pero más o menos va así. Tu vida presente es el futuro instante, pero es también el pasado real de un futuro posible en donde se fabrican siempre en este mismo momento soluciones potenciales. Yo sé que suena como un trabalenguas, pero quedémonos con la idea de que todos los tiempos, en este caso pasado, presente y futuro, están ocurriendo de manera simultánea. Todo ocurre en el mismo instante. ¿Ok? Quédense con esa idea por ahora. Dice pasado, presente y futuro. El pasado, presente y futuro son tres realidades simultáneas transcurriendo a velocidades diferentes. En su libro Cambia tu futuro por las aperturas temporales, Jean-Pierre explica esto. La idea de que cuando nosotros observamos el pasado se ve luminoso, en el sentido de que, puesto que ya aconteció, creemos conocerlo y nos parece muy, muy claro. Aparenta inmovilidad.
Sin embargo, se está moviendo también. Nosotros nos encontramos en la posición del presente y desde esta posición miramos hacia el futuro y el futuro nos parece oscuro por la infinidad de opciones que se representan. Me encuentro en este instante, en el año 2014, ya casi acabando el año, y existen múltiples opciones de lo que podría estar haciendo el 2015. Podría quedarme viviendo en California, podría mudarme a Arizona, podría cambiar de casa, podría empezar un estudio nuevo, podría hacer múltiples cosas, pero cada una de ellas está marcada por una franja. Bueno, hasta aquí, esto es como que una conclusión de lo que el maestre nos dice en el propósito psicológico número 2, que es precisamente esa parte de que él afirma, ¿verdad? Que todas y todos tenemos alguien idéntico a nosotros en el cielo. Y se descubrió por la ciencia, ya escucharon, en 1968. Entonces, les invito a que lo vean en YouTube, encuentran videos de lo que es la ley del desdoblamiento del tiempo, y que eso el maestre lo afirma en el propósito psicológico número 2. Y bueno, me gustaría preguntarle a Eloísa, ¿cuánto tenemos de tiempo, Eloísa? Vamos muy bien de tiempo, apenas son las 20:18, pero a donde usted nos diga está bien. ¿Está bien a las 8:30 los que están participando? Sí, está bien. Claro que sí, como usted diga. Perfecto. Sí. Bueno, entonces les invito también a que busquen en lo que es la red, en lo que es el Google, el libro de Código de Dios de Greg Braden. Es un libro muy interesante, y precisamente en ese libro se desmenuza en forma magistral, todo lo que es el significado del código de Dios, lo que es el descubrimiento o la deducción del código de Dios, ¿sí? Y ¿De qué actor es? Perdón. Greg Braden. ¿Cómo? De Greg Braden. Gracias. Sí, gracias. Ajá. O los que gusten nos dejan su WhatsApp para enviárselos por correo o por WhatsApp, ¿sí? Se los puede enviar, ¿sí? Miren, entonces, en el código de Dios del libro de Greg Braden, él va planteando esa forma bella, hermosa de lo que es el árbol sefirótico. El árbol sefirótico se lo voy a mostrar aquí en la pantalla. Lástima que no pude pantalla, pero bueno, aquí está. Este es el árbol sefirótico. ¿Sí? Permítame tantito. Este árbol sefirótico, precisamente lo que habla es todo el recorrido que hacemos los seres humanos para lograr el encuentro con nuestra esencia, con nuestro ser supremo, con nuestro espíritu. Y aquí yo les preguntaría, de acuerdo a lo que ustedes han visto, ¿creen que nosotros estemos yendo hacia el futuro o estamos yendo hacia el pasado? Futuro. ¿Sí? Futuro. Futuro. Es lo que pasa por nuestra mente. Nos habla de que debemos ir hacia el pasado. ¿Por qué? Porque en el pasado nosotros decidimos hacer un alto en nuestro camino, y decidimos detenernos un ratito en la tierra. Es como cuando vamos a un viaje, ¿qué les gusta? Vamos a ir a un viaje a Cancún, pero ya vamos en el autobús o en el auto. Dices, oye, vamos a ir a Cancún, pero vamos a pasar a Villahermosa. ¿Y qué te parece si pasamos a Tulum y luego de ahí podemos pasar a Playas del Carmen? Entonces, ese mismo recorrido que hacemos en la vida cotidiana es similar al que estamos haciendo como viajeros galácticos.
como seres espirituales, como almas, como conciencia, como hijos de Dios, y decidimos detenernos un rato en la tierra. Pero ahora, para recuperar nuestra naturaleza perdida, debemos ir al pasado para encontrar el camino de esa escalera de Jacob y poder recuperar nuestra naturaleza espiritual, en donde todas y todos sabemos que somos seres eternos. Y si somos seres eternos, nos dice el maestro en el propósito psicológico 2, debemos recuperar esos valores trascendentales, esas cualidades, esos dones, esas virtudes, esa capacidad que tenemos de vibrar con con la gran madre naturaleza, con la flora, con la fauna. Por eso es que en la red Gran Fraternidad Universal promovemos, difundimos y vivimos esos valores a través del respeto a la vida. El respeto a la vida, empezando porque me amo a mí mismo, y al amarme a mí mismo, cuido todo lo que entra por la boca, cuido todo lo que entra por mis miradas, cuido todo lo que entra por los oídos, y cuido todo por donde andan mis pies, por donde andan mis manos. Y entonces empezamos a realmente amar a la vida, porque ya entendí que en cada cosa que hay en el cosmos, aquí mismo en la madre naturaleza, hay vida, y esa vida es dada por un creador, por un padre, por un Dios, y si hay vida, la respeto, ¿sí? Entonces, es la invitación que nos hace el sublime maestre en el propósito psicológico 2 de recuperar toda esa capacidad que tenemos de verdaderos hijos y verdaderas hijas de Dios, a través de darnos cuenta, a través de entender, comprender y aplicar que como ser humano puedo hacer mucho daño con lo que como, con lo que expreso, con lo que digo, con lo que escucho, con lo que compro, con lo que, en donde pongo mis intereses y qué tipo de intereses son, ¿verdad? Cuando empezamos a entender y a tomarnos de la mano de nuestro gemelo cósmico, que es Dios, imagen y semejanza de Dios, porque eres tú misma, soy yo mismo, somos nosotros mismos, entonces tenemos la posibilidad de comprometernos para ya no hablar por hablar, para ya no mirar por mirar, para ya no pensar por pensar. Pero al principio no es nada fácil. Por eso es que estudiar la cábala, estudiar el tarot, estudiar la escuela sánscrita de todo lo que es el yoga, el yoguismo, nos da esas llaves, la llave de plata y la llave de oro, para accesar a todos los archivos akáshicos que están muy a nuestra disposición, pero lo único que ocurre es que no tengo la posibilidad o la actitud o el deseo de ser un canal limpio y puro para que esa energía de los archivos akáshicos tenga la apertura de entrar a nuestro cerebro. Nuestro cerebro, nuestra mente tiene todo el poder para cobijar, para retener, para entender, para comprender todos los archivos, todos los conocimientos, toda la sabiduría ancestral. Y lo único que se requiere es que limpiemos nuestro cerebrito, que entendamos lo que es esa capacidad de memoria para que sea una memoria infinita, porque nuestro cerebro es infinito. Para ello requerimos estar cada día más plenos, cada día más conscientes, cada día más sanos, cuidar lo que entra por la boquita, cuidar lo que entra por nuestros ojos, cuidar lo que escuchamos, porque hasta en el oído, recuerden lo que descubrió Masaru Emoto, ¿verdad? En los milagros del agua. Si nosotros somos 70% de contenido de agua, ¿sí? 70% de contenido de agua, quiere decir que todo lo que escuche graba mis aguas, lo graban, ¿verdad? Entonces más vale a veces a palabras necias, oídos sordos, ¿verdad? Porque de otra forma me contamino, de otra forma me perjudico y de otra forma me baja la frecuencia, me baja esa energía. Y cuando cuidamos todas esas partes de nuestros sentidos, todas esas partes de nuestras emociones, vamos entrando a la posibilidad de tener una mente cada día más lúcida,
de poder generar las endorfinas, los neuropéptidos, los neurotransmisores y poder permitir que nuestras neuronas se unan cada vez más con sus bracitos, con sus dendritas para generar lo que es la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad es lograr el nivel superior de entendimiento, de comprensión y de sabiduría. Por lo tanto, les invito a leer completo el propósito psicológico número 2. La cultura hebraica nos ha transmitido una gran enseñanza, una gran posibilidad de a través de la cábala elevar nuestro nivel de conciencia. Y la escuela sánscrita a través de la enseñanza del yoga, de los diferentes tipos de yoga, incluyendo el Ashtanga Yoga, que es el que nosotros practicamos con sus 8 niveles de pasos que tiene el Ashtanga Yoga, nos da también esa posibilidad. Y como les decía, si nos vamos a nuestra cultura maya, a través de 13 tonos lunares, 13 tonos lunares y 20 sellos solares, también nos abre esa posibilidad, ya que todo va de la mano con el cuerpo humano. Tanto el árbol sefirótico, el yoga y la cultura maya. Todas enseñan a valorar más nuestro cuerpo físico para de ahí entrar a la energía de los centros energéticos contenidos en cada una de nuestras glándulas endocrinas y empezar entonces a vibrar con esos niveles de belleza, de hermosura, de calidad humana, de fraternidad, de oración, de alabanza, de meditación. Cuando logramos comprender, entender y aplicarlo, entonces elevamos nuestra frecuencia y toda nuestra vida empieza a ser diferente y empiezan a resolverse las cuestiones humanas como por arte de magia. Y si empezamos a tener una amistad limpia, pura, sana y más frecuente con nuestro gemelo cósmico, les aseguro que todas y todos estaremos cada día más cercanos a entender nuestra naturaleza divina, nuestra naturaleza espiritual. Y por lo tanto, vamos a ver a todos los seres humanos como verdaderos hermanos, como verdaderos hijos e hijas de Dios, porque nos une esa capacidad de valorar y entender nuestro ADN con sus aminoácidos, ¿sí? Y ahí está oculto el código de Dios, toda la raza humana unida por un propósito de elevar el alma hacia el amor, hacia la armonía, hacia la paz, hacia la sabiduría. Muy bien, queridas hermanas y hermanos, realmente cabe decir que estudiar los propósitos psicológicos es muy amplio. Me quedo deseo de cultural del propósito psicológico, porque en cada una de sus transmisiones de enseñanza, en cada una de sus expresiones, abre la ventana para el estudio profundo de lo que es nuestra naturaleza divina y sagrada, ¿sí? Por lo tanto, les agradezco a todas y a todos su presencia y me gustaría saber si hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar, complementar. Adelante, por favor. Sí, maestro, quisiera saber si lo va a grabar. Se va para lo que hoy, toda la conferencia de hoy, la va a compartir después. Sí, ¿verdad, Eloisa? Sí, sí, por YouTube la compartimos y la pongo en los grupos. Gracias, Lani. Raúl, perfecto. ¿Alguien más? Le preguntan si el libro lo pueden encontrar en PDF. Sí, está en PDF. De hecho, les comentaba que si gustan nos pasen su WhatsApp, Eloisa, o yo se los envío a usted y usted se los comparte con todo gusto. Yo se los envío. Sí, yo ya mandé mi número por de favor. WhatsApp. Perfecto. Sí, hermanita. Está Gracias, muy bien. hermano. Dios lo bendiga, Gracias. Dios los bendiga. Gracias, los quiero mucho. Gracias, Margarita. Igualmente, la quiero mucho. Que Dios la bendiga. Cuídese mucho. Hasta pronto. ¿Quién más? Saludos, Santa. Hermanita, verla, Tere. Igualmente, me da mucho gusto. Muchas gracias por todo. Saludos.
bien. Gracias, hermana. Saludos, gracias. Muchas gracias. Estamos en contacto. Un abrazo fraternal para todas, para todos. Que Dios los bendiga. Sean felices. Gracias. Gracias, Raúl. Muchísimas, Bendiciones. muchísimas gracias. Muy interesante la charla. Bendiciones. Sí. Gracias, gracias, Mari, Raúl. muchas Gracias Mari. a todos por compartirnos y abrirnos estas cosas tan interesantes, y gracias porque estuviste muy preciso. Bendiciones. Gracias, ¿Qué Obdulia. puedo tomar Muy para amable. tener buena memoria, que no se me olvide nada de lo que escucho y aprender Sí, hombre. todo? Sí. Saludos cariñosos a todos. Gracias, Saludos. Margarita. ¿Alguien más, chicas, Pues, chicos? Raúl, pues te agradecemos mucho que nos hayas concedido el honor de tenerte aquí para que nos compartas tus conocimientos, tus experiencias. Y a Sí, todos hermano. también les agradecemos su presencia al escuchar este tema tan interesante, ¿verdad? Y bueno, pues a manera de un resumen pequeñito, pues sería que no para quitarle a usted su conferencia, sino como haciendo un resumen de lo que se habló. Se considera que estudiando la Cábala o la cultura hebrea, que es a través de la Cábala, Sí. se puede desarrollar esa intuición, ¿verdad? O ese contacto o comprender la forma de llegar a conectar con ese doble cuántico, ¿no? Exacto. Igualmente Sí. que a través del yoga, afinando las herramientas del cuerpo, que serían los chakras relacionados con los céfiros o los generadores de energía conceptual de la Cábala, con los generadores de energía de nuestro cuerpo, y así es como se encuentra esa parte, ¿no? Así es. Y Bueno, en la medida en que empecemos a vibrar con esa energía, cada vez estaremos más conscientes, cada día estaremos más comprometidos y más responsabilizados de esas emociones, de esos sentimientos que vamos a elevar a senticiertos y de esos pensamientos que se deben elevar a pensaciertos. Y entonces, como ya cuido emociones, cuido senticiertos y cuido pensamientos, estoy vibrando en un nivel de frecuencia superior. Por lo tanto, la vida va siendo cada día más correcta y más cercana a lo que nuestro doctor, llamémosle como le llamemos, porque su nombre, cualquier nombre que le demos queda corto, porque su nombre está por sobre todo nombre, y entonces seremos cada vez más imagen y más semejanza, ¿sí? Esa es la clave, mi querido hermano. A ver. muchas gracias y bueno, gracias a todos. Eloísa, muchas gracias también por tu apoyo. Si tienes algunas palabras que decir, adelante. Con gusto. Muchísimas gracias, Raúl, por habernos acompañado, por habernos expresado tus conocimientos. Estuvo muy linda tu charla, me encantó. Y esperemos en las próximas semanas volver a contar con su asistencia. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muy bien. ¿Cuándo va a ser la Muchas siguiente gracias. charla, perdón? ¿Cuándo va a ser? Dentro de 8 días, pero es con otro ponente. Ok. Gracias. Si el hermano Raúl hasta el otro viernes es el otro. Del otro al otro. Nos vamos a poner de acuerdo para la segunda parte, ¿verdad? Sí.